Buenos días, mis queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas que hoy estáis con nosotros en este culto online. Damos gracias al Señor por este tiempo donde hemos podido alabarle, adorarle. Damos también gracias al Señor por ese tiempo donde la escuelita ha participado, donde otros hermanos han estado participando para que este culto hoy se pueda realizar. Amén. Muy bien. Yo sin más quiero compartir la palabra, como estabais viendo en el título que salía en pantalla, el título de la predicación de hoy, Juzgando a nuestro prójimo. El día de ayer había puesto otro título, era un poquito largo, que dice, Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Amén. Pero al final he tratado de resumirlo. Sabéis que siempre pongo un título en las predicaciones para que podamos tenerlo en mente durante la semana y podamos seguir desarrollando lo que hemos aprendido. Entonces recuerda, el título de la predicación de hoy es Juzgando a nuestro prójimo. Para ello vamos a ir al libro de Segunda de Samuel, al capítulo número 12, al versículo 5. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Vamos a leerlo otra vez. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Vamos a orar en esta mañana. Acompáñame, por favor. Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias porque nos permites compartir tu palabra, porque nos permites, Señor, hacer este culto online. Hemos leído las Escrituras, tu palabra, sabemos que ya tu palabra es bendita de por sí, pero yo te ruego que tomes control de mi vida en este momento y control de esta predicación, que seas tú hablándonos, seas tú confrontándonos, seas tú dirigiendo mi vida para que tu palabra, Señor, nos haga bien, restaure, nos conforte. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, es un pasaje muy conocido. ¿Qué había sucedido para que David respondiera de esa manera? ¿Qué es lo que motiva que David se enfade? Se encendió, dice, el furor de David, se irritó, se airó y dijo que contra aquel hombre es digno de muerte. Bueno, lo que había sucedido es que el profeta Natán, mandado por Dios, le estaba explicando la historia del corderito, la parábola tan conocida que dice que había un hombre muy rico en una región que tenía vacas, corderos, tenía muchos animales y sin embargo había un hombre pobre que tenía solamente una cordera. Dice que este hombre tan pobre la cuidaba como, bueno, como lo más valioso que tenía junto a sus hijos. Y dice que llegó un hombre a casa del rico y el rico, en lugar de tomar de sus muchas corderas, de sus muchos animales que tenía y ofrecérselo, cocinárselo, pues fue donde el pobre y le quitó la cordera. Y es en esa situación en la cual David se enfada, es en esa situación en la cual pues se airó y dijo, el tal hombre es digno de muerte. Incluso ahí un poquito después dice, y el tal tiene que pagar 4 corderas por esa que él ha matado. Muy bien. Cualquiera que escuchara esa historia, cualquiera que viera lo que estaba sucediendo y la actitud de David podía decir, wow, vaya rey que tenemos justo, vaya rey íntegro que tenemos, este es un hombre es un hombre que no ha podido callarse ante la injusticia. Muy bien, pero ¿qué sucede cuando David responde y dice eso? El profeta Natán pues le dice, segunda de Samuel 12:7, segunda de Samuel 12:7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl.
¡Wow! ¿Qué sucede? Natán le dice, muy bien, cuando estás acusando, juzgando a tu prójimo, estás diciendo el tal es digno de muerte, estás diciendo ese tiene que pagar 4 veces por lo que ha hecho. Pues sabes algo, David, el tal personaje malvado que ha hecho eso eres tú. Impresionante, hermano, impresionante. Vemos, hermano, que David, la historia que está sucediendo, el motivo por el cual el profeta Natán va y confronta a David, vamos a tratar en unos instantes, en unos minutos, de condensarlo para poder ver qué es lo que había sucedido. En segunda de Samuel, en el capítulo 11, segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1, dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. ¡Wow! Increíble, hermanos. Increíble. Natán va a confrontar a David, porque David, sabemos que en aquel tiempo se podían casar los hombres con varias mujeres. David tenía varias esposas y teniendo varias esposas se fija en la mujer de Urías, el Eteo, en Betsabé. ¿Qué sucede? Y se informa de quién es, pregunta quién es, indaga quién es y entonces la hace traer, aún sabiendo que esa mujer estaba casada. Había una predicación aquí bastante profunda en segunda de Samuel 11, porque dice que en el tiempo que los reyes salen a pelear, David se quedó en el palacio y dice que se levantó al caer la tarde, es decir, se levantó por la tarde de su lecho, de su cama, estaba ocioso, mientras que todos estaban peleando, él estaba ocioso, subió al terrado, comenzó a mirar hasta que se fijó en Betsabé. Hermano y hermana, en esa situación de ocio, en esa situación que él tenía que pelear, él tenía que luchar, pues se dedicó a estar ocioso, a levantarse tarde, a estar aburrido, a pasearse por el tejado o por el terrado, mejor dicho. Hoy más que nunca necesitamos, hermanos, vivir en esta situación que se está viviendo, no perdiendo el tiempo, no en ociosidad, sino en búsqueda, en restauración de nuestras áreas, en compromiso con Dios. Ahora, ¿qué sucede? Betsabé le dice, estoy embarazada. Claro, es una situación incómoda. ¿Por qué? Porque la podían hasta apedrear. Su marido Urías estaba en el campo de batalla, ella está en casa, como está embarazada. ¿Qué hace David? Trata de encubrir su pecado. Y para eso, ¿qué hace? Pues manda una carta a Joab y le dice, oye, envíame a Urías. Y él maquina. Ya no solamente ha adulterado, sino ahora quiere ocultar su pecado. ¿Y qué hace? Le dice a Joab, envíame a Urías. Bueno, cuando llega Urías, lo que hace David es recibirlo y enviarlo a su casa. Según nos dice segunda de Samuel 11, en el versículo 8 y 9, dice, después dijo David a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies, y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa.
Impresionante, hermanos. Urías era eteo. Urías no era judío, no era hebreo, y sin embargo, él tenía unos valores que estaban por encima en ese momento de los de David. No importaba lo que David había hecho en el pasado, venciendo a Goliat, no importaba lo que había sucedido en ese presente. Urías, cuando llega donde el rey, pues le dice, ¿qué es lo que quiere? Y el rey le dice, no, pues vienes de camino, vienes de la guerra, vete a tu casa, lávate, dúchate, descansa y ya pues hablaremos. ¿Y Urías qué hace? Desciende de donde el rey, a pesar de que el rey le da parte del banquete, de comida, para que lo celebre. Urías se queda a la puerta del palacio. Y no porque él supiera nada de lo que había acontecido, sino, como vamos a ver en unos instantes, porque él amaba a Dios, porque él, a pesar de no ser un hebreo, tenía valores que en ese momento marcaban la diferencia. Claro, al día siguiente David se informa y le dice a sus siervos, oye, ¿qué tal Urías? ¿Está en su casa? ¿Cómo le ha ido? Y le dicen, no, no, David. Urías ha dormido aquí, en la puerta del palacio. Y David se extraña. Y David dice, ¿cómo es esto? Cualquier hombre que ha estado en el campo de batalla, que ha estado durmiendo en el suelo, que ha estado sin alimentarse bien, sin poder lavarse, sin estar con su esposa, sin estar en su casa, aprovecharía esta oportunidad para hacerlo. Aunque él pensaba, ¿por qué no ha ido con su esposa? Y así he podido encubrir mi pecado. Entonces dice en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 10 y 11, e hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de tu camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer, beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Integridad, hermanos. Integridad. Hace falta hoy más que nunca hombres y mujeres íntegros. Yo no puedo estar en la comodidad mientras mis hermanos, hermanas están ahí en el campo de batalla. Hay que decir, como os comentaba hace unos instantes, que Urías era eteo o hitita, como también tiene pues ese linaje de esa raza, de esa nación. Bueno, nos dice la historia que los hititas o eteos tenían muchos ídolos, eran conocidos su templo como el de los 1000 dioses. Sin embargo, Urías amaba el arca, amaba a Dios y amaba a sus hermanos. Es más, no sé si usted sabe que Urías fue uno de los 37 valientes. Dice 30 en algunos lugares, pero la Biblia narra de 37 valientes, los 37 valientes de David. Lo puedes leer en 2 de Samuel 23, perdón, sí, en 2 de Samuel 23, 39 y en 1 de Crónicas 11, 41. Ahí aparece que Urías el eteo era uno de los 37 valientes. Ahora, ¿qué hace David ante tal situación, ante tal respuesta? Recapacita y dice, he pecado. Urías ya me dice que él no va a estar en su casa, voy a confesarlo, aunque soy rey, voy a confesarlo. No. Viendo que ese plan había fallado, toma la determinación de emborrachar a Urías. Y así, de esa manera, piensa, si está ebrio, si está borracho, le haré, pensará ir a su casa y ahí estará con su mujer y ahí encubriré mi pecado. 2 de Samuel 11:13 dice, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. ¡Wow! Impresionante, hermano. David hacía cualquier cosa para encubrir su pecado. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. El que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa se aparta de él,
pues Dios lo va a perdonar. Amén. Ahora, una observación, cualquiera que viera a Urías borracho diría, ¡guau! Este es el hutita, claro, si este ni siquiera es uno de los hebreos, borracho, mientras que están todos en el campo de batalla. Tengamos cuidado en juzgar con rapidez lo que estamos viendo. Urías tenía su parte de culpa, él se había emborrachado, aunque yo me imagino que no sería tan fácil resistirse a que el rey te invitara y te diera de beber y te diera de beber hasta que al final te embriagó. Pero seamos cuidadosos a la hora de juzgar a los demás. A veces había, como en esta situación, una estrategia de David para encubrir su pecado. ¿Cuál era lo que impedía a Urías ir a su casa y estar con su esposa y descansar? El arca Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor están luchando en el campo de batalla. ¿Cómo yo voy a ir a mi casa a beber, a comer y a estar con mi esposa? Hermanos, reflexionemos unos instantes sobre esta historia. Imaginemos a Urías Eteo borracho por la mano de David, que él va a su casa, está con su mujer, de tal forma que el hijo que ha sido ya gestado por el pecado, por David en adulterio, tiene legalidad delante de todo el mundo. Imaginemos cómo realmente, si realmente por un momento todo lo que planeó para cubrir su pecado con Betsabé sale bien. Imaginemos por un instante que todo lo que David ha planeado sale bien. ¿Qué sucedería? Pues el pecado de David quedaría aparentemente oculto. Ahora, como David no consigue, ni aún embriagándolo, que él vaya a su casa y oculte su pecado estando con su esposa, ¿qué hace David? Bueno, segunda de Samuel 11:15 dice, y David escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. ¡Buah! Para que sea herido y muera. Terrible, hermano. Este David que había vencido a Goliat, este David que cuando tocaba el arpa, los espíritus inmundos que estaban en Saúl se manifestaban. Este David, el que ha adulterado con Betsabé, ahora no solamente quiere encubrir su pecado, sino que como no lo puede encubrir a través de Urías, lo manda a asesinar. Terrible, hermanos. ¿Hasta dónde llega la maldad de un hombre, de una mujer, para ocultar su pecado? Ahora, ¿qué sucede? Segunda de Samuel 11:27. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Bueno, así por fin David pudo ocultar su pecado cuando ha mandado asesinar a Urías, cuando recibe la carta de Joab que le dice, oye, ya está, Urías ha muerto. ¿Él qué hace? ¿Llora? ¿Se arrepiente? No. Él hace que Betsabé sea traída al palacio y así de esa forma aparenta que el hijo que ha nacido es un hijo legítimo. Como yo te decía, imagínate que todo lo que ha hecho David le sale bien y encubre su pecado. Imaginemos, ¿no? Por un instante que Dios no manda a Natán y que la famosa parábola del rico egoísta y el cordero robado a la familia, el pobre, jamás hubiera sido pronunciada. Imagínate que la vida sigue, David es rey, tiene una vida cómoda, lujosa, tranquila, ha conquistado Rabá, el fruto de la infidelidad ha sido cubierto y Dios guarda su silencio y su reino va mejor que nunca. ¿Crees que David se hubiera arrepentido de adulterar con Betsabé? ¿Crees que David se hubiera arrepentido de haber asesinado a Urías? ¿Crees que David se hubiera arrepentido cuando todo le salió perfecto, nadie se enteró y aparentemente a Dios le dio totalmente igual? No. Una vida cómoda, una vida de lujos, una vida de ocio,
fue la que hizo que David no cumpliera con sus propósitos. Esa situación fue la que hizo que David no cumpliera con sus responsabilidades. Estaba totalmente conquistado, estaba totalmente dominado por la comodidad y el ocio. Una vida cómoda, sin oración, haciendo lo que le placía. ¿De verdad crees que una persona con ese tipo de vida puede sentir un verdadero dolor por el pecado y arrepentirse de todo corazón? ¿Te suena algo ese tipo de vida? ¿No crees que en este tiempo muchos cristianos están viviendo de esa manera, en la comodidad, en el ocio? No es la pandemia la que nos aleja de nuestra congregación y de la iglesia, es la falta de compromiso con Dios, que ahora más que nunca se manifiesta, aunque ahora tenemos tal vez una buena excusa con el COVID. Sin embargo, cuando esto acabe, se verá quién permaneció y quién no. Es un tiempo de capacitación, es un tiempo de búsqueda con Dios. No es un tiempo de hacer como David, que mientras que todos luchaban, él estaba en el ocio, en la comodidad, aburrido y ocioso. Yo te hago una pregunta. Si David hubiera muerto sin haberse arrepentido de lo que había hecho con Betsabé, de adulterar con Betsabé, si David se hubiera muerto sin haberse arrepentido con lo que había hecho con Urías el heteo, que lo mandó a asesinar, hubiera ido al seno de Abraham, hubiera ido al paraíso, o hubiera ido al Seol, al lugar de tormento por toda la eternidad. Piénsalo por un instante. ¿Dónde estaría David? Sin embargo, Dios ama tanto a David que manda al profeta Natán a amonestarle para que él se arrepienta. Hermano, hermana, Dios en esta mañana, en este día, a través de su palabra, nos está llamando al arrepentimiento, a la confesión, a la restauración. Dios nos ama tanto que si no nos confrontara, si Él no sacara a la luz el pecado, tal vez nuestra eternidad no sería en el lugar que Él ha preparado para nosotros. Quiero terminar con David. Ahora Dios ama tanto a David que manda al profeta Natán para amonestarlo, para que David se arrepienta. Segunda de Samuel 12:9, y dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Ahí está confrontando el profeta Natán a David. Ahí lo está confrontando. David se arrepintió y dice segunda de Samuel 12:13, entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¡Wow! Hermano y hermana, David reconoció su pecado. Mira, yo muchas veces he predicado y he dicho, si vemos lo que hizo David y lo que hizo Saúl, desde mi punto de vista, desde mi óptica, David lo hizo mucho peor, porque David adulteró, emborrachó y asesinó. Saúl ofreció un sacrificio y guardó de los animales, guardó de los botines que Dios le había dicho que no. Pero la diferencia entre Saúl y David es que cuando llega Samuel a Saúl y lo confronta, le dice: ¿pero qué has hecho? ¿Qué es ese ruido que escucho de los animales? Saúl se justifica y dice: no, el pueblo, ha sido el pueblo y tú, como tú no venías, pues... Sin embargo, cuando Natán confronta a David, David lo reconoce y él dice: he pecado, pequé contra Jehová. Reconoció su pecado. Esa es la diferencia. Saúl justificó, no se arrepintió, y David se arrepintió cuando fue confrontado por Dios. De aquí sale el Salmo 51. Lo puedes leer, el título del Salmo 51, ese salmo que por lo menos a mí y a muchos nos ha hecho llorar.
nos ha confrontado, nos ha sanado, nos ha restaurado. Ese Salmo 51, el título dice, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Ahora, él se arrepintió. David se arrepintió. Yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. Al mismo tiempo, esa pregunta me la hago a mí. ¿Quieres esperar que Dios saque a luz tus pecados? Yo no me refiero a una falta. Todos pecamos, todos fallamos. Me refiero a esa práctica de pecado. Me refiero a ese pecado que si no lo confiesas, lo que va a suceder, o que Dios lo va a sacar a la luz, o que pagarás unas consecuencias por ocultar tu pecado. La pregunta es, ¿quieres esperar que Dios saque a luz los desórdenes, las cosas que están mal en tu vida? ¿O prefiero venir y confesarlo, arrepentirme y ser restaurado? Yo prefiero confesarlo, hermano. Cuando una persona se arrepiente, cuando una persona que realmente reconoce que ha pecado, que realmente reconoce que ha fallado a Dios, vuelvo a repetir, no es un pecado, sino la práctica del pecado, un vicio, una atadura o un pecado de muerte. ¿Qué vas a esperar? ¿Que Dios lo saque a la luz? ¿O vas a aprovechar esta oportunidad para ponerte en paz con Dios, para ser restaurado con Dios? David tuvo un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento significa que si volviéramos al momento, al tiempo en el cual hicimos lo que hicimos y que a pesar de todo saliera bien y nadie lo supiera y quedara oculto, el arrepentimiento sería que no lo volvería a hacer porque me duele el corazón de ofender a Dios. Si la respuesta en conciencia es que si el motivo real para no pecar es el temor de ser descubierto y sus consecuencias, simplemente no hay un arrepentimiento real, no hay perdón, y donde no hay perdón no hay justificación. Hoy en día creo que muchas iglesias están llenas de pecadores no arrepentidos. Lo normal tenía que ser que las iglesias estén llenas de pecadores arrepentidos. Pero el problema es que creo que muchos de los que están en la iglesia no pecan porque no hay oportunidad o porque hay miedo a las consecuencias, no porque haya dolor de ofender a Dios. No porque haya dolor al ofender a Dios por nuestro pecado, sino por temor a las consecuencias. Ese es el punto. Me gustaría, tengo más personajes para desarrollar, pero me gustaría hacer una pequeña reflexión. Creo que hoy más que nunca las iglesias necesitan ser evangelizadas, ser confrontadas, porque hay muchas personas que pasan los años y no crecen. Hay muchas personas que ahora estamos en un tiempo de lucha y en lugar de luchar están aburridos, ociosos en sus palacios, preocupándose de su descanso, que es bueno descansar, que es bueno tener un momento de ocio. Pero mientras que otros están luchando, nosotros no podemos estar en el terrado, paseando, aburridos. Necesitamos hombres y mujeres que estén en el campo de batalla, hombres y mujeres como Urías, que él quería estar luchando y prefería estar durmiendo ahí a la puerta del palacio, pensando dónde estaba el arca y dónde estaban sus hermanos. Hoy más que nunca necesitamos confesar, ser restaurados, ser sanados a través de la palabra de Dios. Quiero rápidamente, hermanos, el tiempo se ha ido rápidamente, pero tengo aquí otro personaje, Moisés. Hemos hablado de David. Al final David se arrepintió, aunque pagó las consecuencias del pecado. Ya sabes lo que sucedió con Absalón, lo que él hizo en oculto. Absalón lo hizo en el terrado con sus concubinas. Todo pecado trae consecuencias. Gracias a Dios que tenemos a Jesucristo y en la gracia Él nos perdona y nos restaura. Pero donde hay práctica de pecado, no hay perdón, no hay restitución, no hay justificación. Quiero hablar rápidamente de Moisés.
Moisés quería libertar a sus hermanos a su manera. Dice Éxodo 2, versículo 11 hasta 15, que en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Y oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¡Guau! Impresionante. Moisés ha crecido, dice que ve a un egipcio maltratando a uno de sus hermanos, que miró a un lado, miró a otro, miró aquí, miró allá, y como no vio a nadie, mató al egipcio. Ahora, al día siguiente, ve a dos hebreos discutir y dice: ¿qué estáis haciendo, hombre? No discutáis. ¿Por qué maltratas a tu prójimo? Y ahí le dice: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Ahí dice que Moisés tuvo miedo y que huyó. Hermanos, ¿no te suena esto de Moisés antes de hacer lo que iba a hacer? Miró a un lado, miró a otro, miró a otro, miró a otro lado, y como no vio a nadie, lo mató. Muchas veces me han preguntado: pastor, ¿cómo puedo saber si esto es bueno, si esto es malo, si esto es pecado, si esto no es pecado, si lo puedo o no lo puedo hacer? Y la respuesta que yo doy: ¿lo harías delante de la gente? Bueno, algunos dirían: sí, porque yo soy joven y estos jóvenes piensan como yo. Ok, entonces la respuesta sería: ¿lo harías delante de tu esposo, de tu esposa, de tus padres, de tus abuelos, de las autoridades, delante de tus hijos? ¿Lo harías delante del pastor? ¿Lo harías delante de los obreros, de los líderes, de tus hermanos? Porque si eso tú lo harías, o es que tienes la conciencia demasiado muerta, o simplemente no lo harías. Esa es la respuesta. Moisés tenía un llamado de Dios, amén. Moisés tenía un llamado de la parte del Señor para ser el libertador de los hebreos, amén. Pero él miró a todos los lados y se apresuró a hacer lo que él pensaba hacer, se adelantó a los planes de Dios. Sabes, muchas veces nos olvidamos que aunque nadie nos vea, Dios nos está viendo. Muchas veces nos olvidamos, no somos conscientes, pensamos que en ese lugar nadie nos está viendo, nadie se va a dar cuenta como hizo David o como hizo Moisés. Sin embargo, Dios está presente. Sigamos unos instantes más con Moisés para acabar. Él se equivocó matando al egipcio, claro. Tenía un llamado de Dios, sí, sin lugar a dudas, pero lo hizo a su manera. No esperó al tiempo de Dios, no esperó que Dios lo hiciera, no quiso esperar. ¿Cuántos cristianos, cristianas, líderes hoy tienen llamados de Dios, pero hacen lo que se les da la gana? No se someten a nadie, no esperan que Dios los guíe, los utilice, los respalde, los ponga, y al final se precipitan, miran a un lado, miran a otro: no pasa nada, yo soy un siervo, no me someto a nadie. Y al final las consecuencias es que al ir por libre, como no se someten a nadie, hacen lo que quieran, hacen lo que le da la gana, pues al final Dios los tiene que permitir que vayan a esos desiertos. No enviado por Dios, sino por las consecuencias de sus decisiones. ¿Y ahí qué sucede? Estuvo 40 años Moisés en el desierto, 40 años de trato para que Dios ahora, cuando él tenía 80 años, lo llamara. Tengo mucho más para predicar, pero creo que es suficiente hoy con el ejemplo de David y con el ejemplo de Moisés. La conclusión de este mensaje, de esta palabra, la conclusión es que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa
y se aparta, alcanzará misericordia. Reconocer nuestros errores no es síntoma de debilidad. Pedir perdón reconociendo nuestros errores no es síntoma de fracaso. Como te decía antes, creo que hoy más que nunca necesitamos volver a evangelizar en las iglesias. Hermanos, Daniel y sus amigos estaban viviendo en Babilonia y no tenían iglesias. Cuando son confrontados para que dejen de adorar a Dios, nos dice la Biblia en Daniel 6:10, luego lo puedes leer, que cuando Daniel sabe del edicto que ha sido firmado, dice que entró en el templo. No, entró en su casa. Y ahí, ¿qué hizo? Pues como siempre solía hacer, abrió sus ventanas y adoró a Dios 3 veces al día, como hacía siempre. No en el templo, no había templo. Si hubiera habido templo, Daniel estaría en el templo, pero no había templo. Hoy tal vez por esta situación no nos podemos reunir, pero eso no es excusa para alejarnos de Dios. Pero eso no es excusa para vivir una vida ocultando nuestros pecados. Concluyo. El que encubre su pecado no prosperará. David tuvo una mala época. Todos tenemos malos momentos, todos podemos fallar, pero no es el tiempo de tratar de echar la culpa a otro de nuestros pecados. No es el tiempo de ocultar nuestro pecado. Moisés, 40 años, tuvo que ser formado cuidando las cabras, las ovejas de su suegro, hasta que Dios trató con su corazón. No permitas que Dios saque a la luz tus pecados. Qué bueno es que tú tomes la decisión de manifestarlo, de confesarlo, de arrepentirte y alejarte de ello. Yo tampoco quiero permitir que en mi vida haya nada que impide que el Señor me pueda bendecir, porque donde hay pecado, donde hay práctica de pecado, el Espíritu Santo no puede estar. Las caídas no son de un día para otro, como he dicho muchas veces. Sansón descendió y descendió. Hermano y hermana, es el momento de ascender al monte. Hermano y hermana, es el momento de arrepentirnos. Hermano y hermana, es el momento de buscar a Dios. Es el momento de pedir al Señor consejo y sabiduría para vivir una vida de acuerdo a como Él ha establecido. Vamos a orar. Padre, en esta mañana yo te doy gracias por este tiempo que me has permitido compartir tu palabra. Señor, presento a mis hermanos, hermanas, amigos, amigas que han escuchado, que van a escuchar este mensaje a través de internet, del YouTube, del Facebook, en audio, Señor, que conforme la necesidad de cada uno de ellos puedan manifestar sus pecados delante de ti, puedan ser restaurados, puedan ser confrontados, puedan ser disciplinados para que tú te glorifiques restaurando, así como David se arrepintió y reconoció su pecado, Señor. También nosotros podamos reconocer nuestras faltas, nuestros pecados y ser perdonados. Yo presento cada hermano, hermana, amigo, amiga, extiende tu mano de gracia, rompe cadenas, rompe ataduras en el nombre de Jesús, y que todo engaño del maligno por ocultar su pecado sea quitado de sus mentes, de sus pensamientos, de sus corazones, y sean restaurados para tu gloria y para tu honra. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestro abogado, porque tú pagaste por nuestros pecados. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, os mandamos un fuerte abrazo. Os queremos mucho, os echamos de menos. Estamos orando, estamos esperando que las medidas puedan seguir quitadas, puedan seguir descendiendo. Estamos viendo también la situación que está habiendo con relación a los contagiados, a las muertes que están habiendo aquí en Barcelona, en Cataluña, y esperamos en la brevedad y dirigidos por el Señor que pronto nos podamos reunir ahí en el hotel y pronto podamos alabar juntos al Señor. Pero mientras que eso sucede, te esperamos el próximo domingo, como hoy, a las 11 de la mañana. Sin más, os dejamos con la intercesión. Que Dios os bendiga grandemente. Bendiciones.